Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. En esta tarde, cierto, de día miércoles, tenemos la presencia de Gabriel Álvarez, que está conectado de forma sincrónica. ¿Ya? Estimado Gabriel, si primero que todo, creo que es primera clase que te conectas, así que cuéntanos de dónde te estás conectando, ¿cierto? Y si tienes o no hora para tu examen clase C ¿ya? O la clase que estás optando, ¿ya? Te comento que esta es una clase, ¿cierto? Que es conducente o una, sí, bien digo, una clase que es conducente a la licencia de motocicleta, ¿ya? El día de hoy vamos a ver el tema 3 que habla sobre técnicas de conducción. En esta unidad aprenderemos, ya primer día que vemos del ciclo de esta semana, primer día que hablamos de técnicas de conducción. El día de ayer y antes de ayer estuvimos hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta. Ya, perfecto, Gabriel. Dice que es de Rancagua. No, no creo que no haya tenido ningún alumno de Rancagua. Y dice que sí tengo hora para el 23 de este mes. Perfecto, qué bueno que tengas hora para pronto. Así que hay que ponerse ahí las pilas para estudiar. Disculpen, chiquillos, estoy un poquito resfriado, así que voy a ir un poquito más lento que de costumbre. Jóvenes, súper importante para los que vayan a hacer su examen pronto, hagan muchos test en la página, ¿ya? Idealmente más de 100 hechos a conciencia, ¿ya? Hacer test es una de las cosas que más los va a ayudar para aprobar la parte teórica, ¿ya? Aquí en estas clases, si bien es cierto, damos mucho énfasis a lo que nos puede servir para nuestra clase, para nuestra prueba, ¿cierto? También hablamos y damos tips para su vida de motociclistas, ¿ya? Entonces es como una mezcla, ¿cierto?, entre lo que probablemente nos van a preguntar, ¿cierto? Y lo que a lo mejor no va a salir en la prueba, pero sí nos va a servir para la vida, ¿cierto?, en la calle, para nuestra conducción, para tener menos accidentes, etcétera, ¿ya? Entonces dice que en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se debería realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento, entre otras cosas. Este temario es realmente muy largo, así que pongamos mucha atención, ¿cierto? Y también debemos saber que conmigo no lo van a revisar entero. Por lo tanto, ustedes también deben complementar, ¿cierto? Lo que vemos acá con la lectura propia, ¿cierto? De ustedes. Cualquier duda o consulta, vayan anotándomela para que las vayan haciendo cuando nos vamos conectando en clase, ¿ya? Para empezar, ¿cierto? Habla de la postura y lo primero que nos dice, habla de comodidad. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y las entrepiernas hasta la rodilla. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿cierto? ¿Por qué? Recuerden que nosotros necesitamos o nosotros tenemos ya mandos en la moto, en la mayoría de las motos, tenemos mandos en las manos y tenemos mandos en los pies. Por lo tanto, vamos a necesitar tener movilidad en las manos, poder mover las manos a nuestro antojo y tener movilidad en los pies, ya poder mover nuestros pies a nuestro antojo. Y para ello no podemos depender de estar afirmándonos del manillar, sino que somos nosotros los que vamos a afirmar el manillar. No nosotros del manillar, sino que nosotros al manillar, ¿ya? Eso quiere decir, ¿cierto?, que no puedo ir como colgando de la moto, ¿ya? Tengo que ir
bien sentado y eso significa, ¿cierto?, que tengo que poder mover mis manos libremente y poder mover mis pies. Inclusive, desde la cintura hacia arriba, tengo que tener toda la movilidad posible, ¿ya? Y desde la rodilla hacia abajo, también toda la movilidad posible de las piernas, ¿cierto? Para poder realizar la mejor gestión posible, ¿ya? Pies, dice. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal del cambio en el pie izquierdo, ¿ya? Entonces, pie izquierdo, palanca de cambios. Y la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar la posición sobre el asiento, ¿ya? Sobre todo cuando yo voy a enfrentar una curva, en algunas ocasiones yo necesito mover el trasero en el asiento, dejarlo más cargado hacia la derecha o más cargado hacia la izquierda para reducir a veces reducir mi punto de equilibrio, ¿cierto? O para hacer que la moto sea más estable. Entonces, entonces, por ello, debo poder hacer un poquito de presión en los estribos o en los pedales, ¿cierto? Para poder mover también mi trasero. Es decir, todo el cuerpo se mueve. La mayor parte del tiempo el trasero está fijo en el asiento y los muslos están afirmando al cuerpo de la moto, ¿ya? Pero también hay ocasiones en las cuales vamos a tener que movernos sobre la moto. Es importante entender que nosotros no vamos a ir fijos como un palo arriba de la moto, sino que vamos a irnos moviendo. Lo que más vamos a mover van a ser nuestras manos y nuestros pies, pero también en ocasiones vamos a mover nuestro trasero, nuestra espalda, etcétera, ¿ya? Recuerden que en el lado derecho está todo lo que es freno, ¿ya? Pies, ¿cierto? Con el freno o con la palanca que está por el lado derecho para pisarla, ¿cierto? Y manilla de freno también está en la mano derecha para accionar el freno delantero. El freno de pie es el freno trasero y el freno de mano es el freno delantero, ¿ya? Entonces, tenemos ahora la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Después tengo las manos. Dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Entonces, miren, importante dice, si los apoyapiés se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié causándole una lesión grave, ¿ya? A ver, ¿de qué estamos hablando acá? Acá, para empezar, ¿cierto? Nos habló del peso del cuerpo, de los pies, de la altura, ¿ya? Y en esta parte de la altura me dice que ajuste los controles, ¿ya? De forma lo más resumida posible, ese punto me pide que ajuste tanto los pedales como los manillares. ¿Y por qué me dice eso? Porque en una moto es muy posible y es muy importante que yo ajuste, regule para obtener la respuesta más rápida posible, ¿ya? Entre más adaptada esté la moto a mí, mejores van a ser mis reacciones, mejores van a ser mis tiempos de detención y mis posturas, etcétera. ¿Ya? Tengo que regular todo lo que sea posible. Los pedales normalmente tienen algún grado de regulación y las manillas sobre todo tienen también regulación. Inclusive en las manillas de freno o de embrague vamos a encontrar en el mercado de aftermarket también manillas que
pueden regularse en profundidad, por decirlo así, dejarlas más cerca de la mano o más lejos de la mano, ¿ya? Importante. También hay manillas, tomando ese tema, que son retráctiles, ¿ya? Que quiere decir que la manilla se mueve hacia atrás y hacia adelante, ¿cierto? Hay unas manillas que se mueven hacia atrás, hacia adelante y también hacia arriba y hacia abajo. Es súper bueno tener manillas retráctiles. ¿Por qué? Porque a veces te caes de la moto, ¿ya? Y aunque no sea una caída muy grande, ¿cierto? Puede que no te pase nada, pero resulta que la manilla se te rompe. Y como se te rompe la manilla, ¿cierto? Quedas ahí sin poder avanzar. Ya les pido disculpas por esto nuevo, pero estoy súper resfriado. Me resfrié ayer y ahora estoy súper resfriado. Ya, entonces siempre ajustar las alturas. Ahora, existen también piezas que uno puede reemplazar en una moto para dejar, por ejemplo, las manillas, ¿cierto?, más adelante o más atrás, como les decía recién, que existen manillas que son retráctiles. Esas manillas se compran aparte, ¿cierto? Es un extra, por decirlo así, ¿ya? Y también existen formas en las cuales yo podría dejar más atrás mis apoyapiés. ¿Y por qué alguien querría dejar más atrás sus apoyapiés? Bueno, de forma bien sencilla, vamos a decir que entre más atrás estén los apoyapiés, muchas veces esto se asocia a que la moto es más deportiva, ¿ya? O que voy a poder lograr una posición más deportiva en la moto. Ahora, en estos casos, ¿cierto? Es importantísimo, en estos casos, ¿cierto? Es importantísimo que la regulación o la modificación que yo voy a hacer no sea tan exagerada. ¿Por qué? Porque si es muy exagerada, podría pasar lo que dice en el cuadro azul. Por ejemplo, si mi pie va, aquí está el pedalín, y mi pie va aquí, ¿cierto? Si yo entre más atrás voy poniendo el pedalín, ¿cierto? La punta del pie va a ir apuntando más hacia el suelo. Ahora, lo ideal sería que nunca una parte de nuestro cuerpo pase del pedalín hacia abajo, ni siquiera la punta del pie. ¿Por qué? Porque podría pasar que, por ejemplo, hay una piedra en el camino, ¿cierto? Y yo pase con mi pie y le pegue a la piedra, porque la punta de mi pie va muy abajo, ¿ya? Ahora, la piedra está detenida, pero mi moto va a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, le voy a estar pegando a esa piedra a 100 kilómetros por hora con el pie. Y obviamente ustedes entenderán que ese tipo de golpe podría traer consecuencias bastante graves, ¿cierto? A cualquier persona. De eso se trata, que si voy a regular, ¿cierto? Tampoco me vaya a los extremos, pero estos extremos normalmente los van a permitir, ¿cierto? Eh, con modificaciones externas, por decirlo así. La moto normalmente no tiene esa opción, ¿ya? Pero sí venden partes para poder realizar este tipo de modificaciones y es por eso que les estoy diciendo que tengan atención en eso. Marcha, dice. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. Entonces, aquí viene, ¿cierto? Este antiguo dicho, ¿cierto? Del motociclista, que es una para abajo y las demás son para arriba. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando pasamos primera es el único cambio que es para abajo y todos los demás cambios son para arriba. Por eso que los zapatos de moto te dan una protección por encima del pie para que podamos, ¿cierto? Subir o bajar los cambios de nuestra moto, ¿cierto? Sin que el calzado se dañe. Denme un segundo, por favor. Si tienes duda o consulta, estimado Gabriel, aprovecha de escribírmela en este ratito.
Ya, ahora sí, disculpe. Entonces, súper importante, ¿cierto? Entender que una para abajo y las demás son para arriba, ¿cierto? En la moto, ya sea tenga cuatro, cinco o seis cambios. Esa es la configuración más normal de cambios para motocicletas. También hay algunas otras configuraciones en las cuales los cambios son cíclicos, por ejemplo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, primera, segunda, tercera, cuarta, son todos para abajo, por ejemplo, ¿ya? Pero eso depende mucho y normalmente son motos así como recreacionales que puedan traer un cambio un poco distinto, ¿ya? Importante dice, no lleve el embrague, ¿cierto? En esta mano, accionado más tiempo del necesario ya que reduce el control de su motocicleta. El embrague es solamente para pasar de neutro a primera, ¿cierto? Y luego en algunos casos para pasar el cambio. Hay varias motos también, ¿cierto? Que ni siquiera necesitan embrague para pasar cambio, ¿ya? Posición natural sobre la motocicleta, dice. La posición sobre la moto debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo, ¿ya? Entonces, para empezar, los distintos estilos de moto tienen distintos estilos de pilotaje o posturas, ¿ya? No exageremos esas posturas o adaptémoslas a nuestra comodidad, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Es que idealmente siempre debo llevar o llegar, mejor dicho, con ambos pies al piso. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a poder soportar el peso de la moto de forma relajada y tranquila. Ya, en cambio, podría tener otro tipo o sea, podría tener problemas, ¿cierto? Si es que yo no alcanzo a pisar bien cuando la moto está detenida, digámoslo así. Ya, obvio que cuando la moto va en movimiento no va a importar tanto si llego o no llego al piso. Pero cuando la moto está detenida, tengo que parar en un semáforo, muchas veces en la moto, si es que yo no llego abajo, se me puede llegar a ir hacia un lado. Hay pilotos, ¿cierto?, que como que se bajan de la moto cuando llegan a un semáforo y después la aceleran, ¿cierto?, y se vuelven a subir. Pero eso nunca debería pasar con un piloto o con un conductor, ¿cierto?, novicio. Ya cuando tú estás empezando en el mundo de la moto, idealmente que tengas una moto que sea para tu porte, ya que te permite dominarla, que te permite aguantar el peso, ¿cierto?, en una pierna o en la otra, etcétera. Ya no una moto que te queda muy grande y que aparte de preocuparte por la conducción propiamente tal de la moto, te va a tener que preocupar, ¿cierto?, por muchos otros factores. Entonces, después me habla, ¿cierto?, de la estabilidad de la moto. Ah, no, me falta todavía arriba. Bueno, otro punto importante que normalmente digo aquí es que van a haber instructores o van a haber personas, ¿cierto?, que dicen que cualquier persona puede manejar cualquier moto. Puede ser, ¿ya? O sea, me refiero a que a lo mejor si tú eres pequeño, ¿cierto?, y quieres manejar una moto más grande, a lo mejor puede ser. Pero idealmente, por lo menos, cuando tú estás aprendiendo, estás partiendo una moto acorde a tu porte, a tu tamaño, ¿ya? Y después tengo estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Después tengo estabilidad. ¿Por qué no mantiene el equilibrio en el punto anterior? Porque obviamente tengo solo dos ruedas, ¿cierto? Y para mantener el equilibrio mínimo tendría que tener tres, ¿ya? O cuatro, como en el caso de los vehículos. A eso se refiere, que si yo la moto la dejo así y la suelto, ¡pum!, se va a caer, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer para que no se caiga? Ponerle, ¿cierto?, su pata de apoyo, pero ya no estaba sobre sus dos ruedas solamente. En cambio, un auto, ¿cierto? Si yo lo dejo en esta posición, el auto no se va a dar vuelta ni se va a caer ni nada. ¿Por qué? Porque tiene, ¿cierto?, mejor equilibrio al tener las cuatro ruedas en las cuatro esquinas del
vehículo. Después me habla de la estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? En una moto, ¿cierto? También tengo el concepto de estabilidad. En realidad la estabilidad se puede ocupar para cualquier vehículo. ¿Y qué es la estabilidad? Es la habilidad que tiene el vehículo para poder, es la habilidad que tiene el vehículo para poder mantener la trayectoria deseada, ¿ya? Eso es la estabilidad. La estabilidad es poder mantener, ¿cierto? Denme un segundito. La estabilidad es poder mantener la trayectoria deseada. ¿Por quién? Por el conductor. Entre más yo pueda mantener la trayectoria que deseo, más estable va a ser ese vehículo, ¿ya? ¿Y con qué tiene que ver la estabilidad? Bueno, con muchas cosas, con la tracción, con el equilibrio, con la velocidad, ¿cierto? Etcétera. Ya muchas, muchas, muchas cosas. Ahora, claramente una moto que va lento es mucho más difícil, ¿cierto? Manejarla que una moto que ya va rápido, ¿cierto? Una moto que va rápido no va a costar nada mantenerla en su posición. En cambio, una moto que va lento se va a estar yendo hacia los lados rápidamente, ¿ya? O continuamente. Y después tengo la mirada, ¿ya? Y aquí lo voy a tomar y siempre lo tomo a título personal un poquito, ¿ya? Claramente vamos a leer lo que dice acá, pero lo primero que yo les quiero decir, así como de forma más orgánica, es que es súper importante la mirada de cualquier conductor, en especial la del motociclista, porque si a nosotros nos chocan, lo más probable es que vamos a salir con heridas complejas casi siempre, ¿ya? Si a uno lo choca en un auto es más difícil, o sea, el choque tiene que ser más o menos fuerte para que el auto nos produzca daños, ya así que vamos con nuestro cinturón y todo eso. Pero en la moto, si nos chocan, casi siempre las lesiones son más grandes, entonces ojo con ello. La mirada, chiquillo, esto lo digo como, insisto, a título bien personal, para mí tiene que tener tres ingredientes importantes. Uno, ¿cierto? Es que la mirada tiene que ser atenta, ¿ya? Saber lo que está pasando a mi alrededor, ¿ya? Tanto hacia adelante como hacia atrás, hacia los lados, etc. Tener en mi cabeza una especie de mapa de 360 grados, ¿cierto? En los cuales yo estoy sabiendo qué es lo que estoy viendo de los, en cada uno de los, ¿cómo se llama esto? De los lugares que me rodean, adelante, atrás, al lado, al otro lado, etc. ¿Ya? Entonces mi mirada tiene que ser atenta. Además de eso, tiene que ser una mirada relajada. Yo debo estar relajado cuando voy mirando, observando, ¿cierto? Atento me refiero es que, por ejemplo, si veo un globo que cayó a la calle, ese globo puede que atraiga a algún niño a cruzar la calle para tomar el globo, ¿ya? O un volantín, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, atento a toda esa jugada y anteponerme, ¿cierto? Prever lo que puede y no puede pasar, ¿cierto? Y tratar de hacerlo de la forma más segura posible para todos. Y el tercer ingrediente, ¿cierto? Dijimos que tiene que ser una mirada atenta, debe estar relajado, ¿cierto? Y el tercer ingrediente es que esto debe ser panorámico. ¿A qué quiero decir yo con esto? Yo no puedo fijar mi vista en un solo punto cuando voy manejando. Por ejemplo, en el vehículo que va adelante. Lo que debo hacer es mirar de forma panorámica, tratar de abarcar lo más posible con mi mirada, ¿ya? Una mirada relajada, una mirada atenta y una mirada panorámica, ¿ya? ¿Para qué? Para hacerme una impresión, una mejor impresión, ¿cierto?, de por dónde estoy viajando. Y el temario dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, por supuesto. Siempre que vamos para adelante tenemos que mirar hacia dónde vamos, mirar lo que vamos a pisar, etc. Después me dice que mirar antes de cada maniobra, por supuesto, asegurarnos, aunque sepamos que cierto motor, cierta calle tiene preferencia, ¿ya? Tenemos que tratar de
asegurarnos, ¿cierto?, de que no nos va a pasar nada si cruzamos una calle, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Entonces dice que se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes, ¿cierto?, de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para reaccionar a tiempo a una situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, insisto, si yo estoy mirando solamente por delante del vehículo, obviamente no voy a alcanzar a evitar eh, no voy a alcanzar ni a evitar ni a prever nada. ¿Ya? Tengo que mirar a lo lejos, siempre lo más a lo lejos posible. Ya, y luego dice que la moto mira, perdón, la moto va hacia donde va el piloto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es verdad, ¿ya? Si usted va en moto, va en bicicleta o en auto y mira hacia acá, el vehículo se va a ir hacia allá. Si usted va en un vehículo y mira hacia el otro lado, el vehículo se va a ir hacia ese otro lado. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Pero eso lo podemos utilizar a nuestro favor también. ¿Qué pasa si de la nada aparece un peatón en la calle? ¿Ya? En el fondo, un peatón, para mí que voy en moto, es un obstáculo, ¿ya? Que obviamente no quiero chocar, ¿ya? Por lo tanto, en vez de quedarme mirando al peatón, voy a mirar, ¿cierto? En vez de quedarme mirando al peatón, voy a mirar hacia la parte donde podría evitar yo el accidente. Por ejemplo, voy en la moto, ¿cierto? Y se me atraviesa un peatón. A lo mejor por delante del peatón o por detrás voy a tener más espacio, ¿ya? Por lo tanto, voy a escoger ese lado donde voy a tener más espacio, por lo tanto voy a tener mejores probabilidades de pasar por ahí sin atropellar al peatón, ¿cierto? Y voy a mirar para allá y la moto va a apuntar sola en esa dirección, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Es súper importante entender que las situaciones a veces se pueden salvar hasta el último momento. Dame un segundo, por favor. Miren, ¿qué dice ahí? Ah, practicatest.cl. Excelente. Ya. Disculpen, chiquillos, que la clase estaba un poquito más lenta, pero de verdad que estoy bien resfriado. Espero mañana amanecer mucho mejor. Ya fui al doctor hoy día, me dieron los remedios por ahí, así que espero mañana estar como más vivaz, ¿ya? Ya, entonces dice que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen la línea del camino o la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante dice, un defecto muy frecuente en el conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada, ¿cierto? Y siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Luego tenemos algunas técnicas de frenado. Dice, es importante
frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal que en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o bloquee el neumático delantero. Ya, vamos a explicar esa parte. Ya, con esto terminamos el día de hoy. Ya, porque de verdad que estoy así como un poquito ahogado. Entonces dice que al ocupar el freno delantero, ¿cierto? Esto es lo mismo que en la bicicleta. ¿Cuál es la diferencia? Que en la bicicleta, cuando yo ocupo el freno delantero, se va a parar con mucha facilidad la rueda trasera, ¿cierto? Y la bicicleta me va a botar por delante de ella misma, ¿ya? Yo creo que todos cuando éramos chicos tuvimos ese tipo de experiencia, ¿ya? O por lo menos yo y la mayoría de mis amigos tuvimos ese tipo de experiencia. Cuando queríamos frenar fuerte con la bicicleta se levantaba de atrás, ¿ya? En la moto podría pasar, pero es más difícil, ¿ya? ¿Por qué? Por el peso de la moto, por la posición del piloto, etcétera. Es más difícil, pero sí podría pasar, ¿ya? Dejémoslo en que es posible, pero es difícil. Ahora, lo que sí va a pasar, sí o sí, cuando ustedes quieran frenar, es que ustedes van a frenar, ¿cierto? Y el freno delantero, lo que va a pasar es que sí se va a bloquear, para que ustedes sepan bloquear, es que la moto o la rueda o los discos de la moto siguen girando, ¿cierto? Perdón, es que la moto se sigue moviendo y los discos no giran, ¿ya? La moto se sigue moviendo, pero los discos de freno no giran. Es decir, que las ruedas no giran. Por lo tanto, pasamos de tener una moto o un vehículo con ruedas, ¿cierto? A tener una especie de mesa, ya que va a ir para donde ella quiera, ¿ya? Por eso es importante si podemos tener frenos ABS, es mucho mejor, ¿ya? Igual yo voy a volver a retomar esta clase, ¿cierto? Mañana, ¿ya? Como ahora me siento un poquito mal, vamos a volver a hablar acerca de técnicas de frenado mañana. Así que los dejo cordialmente invitados para la sesión de mañana, queridos amigos, especialmente para el amigo Gabriel Álvarez. Gabriel, ojalá que te puedas conectar mañana alrededor de las 5 de la tarde, ¿ya? Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Te pido disculpas insisto, porque esta clase estuvo un poquito más lenta de lo normal, más fome podríamos decirlo también, ¿ya? Pero espero yo mañana estar en mucha mejor condición, ¿cierto? Y que hagamos una clase un poquito más dinámica, ¿ya? Un abrazo para ti, Gabriel, y espero verte mañana nuevamente conectado, ¿ya? Eso ha sido la clase del día de hoy, acá en practicates.cl, con el profe Ricardo Cornejo de clase C. Nos vemos, cuídense, que les vaya bien. Chao, chao.